Buenos días. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la 24ª Feria del Libro Universitaria en formato híbrido, cuyo tema principal es la ciencia abierta, compartir saberes. En esta edición, la institución invitada especial es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Este evento está llevándose a cabo durante los días 12, 13 y 14 de octubre y transmitiéndose a través de nuestra página en Facebook Editorial UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestras páginas editorial.uaa.mx y libros.uaa.mx, donde podrán consultar nuestro catálogo histórico y nuestros libros en descarga gratuita. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro digital Sitios Web Municipales de México, Perspectiva Interdisciplinaria de Computación y Administración Pública, de Sergio Rafael Coria Holguín, Hermelando Cruz Pérez y Cristian Arturo Cruz Meléndez, quienes en un momento más charlarán con nosotros acerca del contenido de su libro. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, me permitiré leer la semblanza de nuestros participantes antes de cederles el uso de la palabra. Sergio Rafael Coria Holguín es licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, y es maestro y doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2007 es profesor investigador de tiempo completo en las áreas de informática y gobierno electrónico en la Universidad de la Sierra Sur, ubicada en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Sus líneas de investigación son la ciencia de datos y el gobierno digital. Ha publicado aproximadamente 30 artículos científicos, es coautor de un libro acerca del expediente clínico electrónico en el estado de Oaxaca y ha dirigido 3 tesis de maestría y una de doctorado en gobierno electrónico. Hermelando Cruz Pérez es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico Superior de Tepozcolula, Oaxaca, y maestro en gobierno electrónico por la Universidad de la Sierra Sur. Su tesis de maestría se tituló Análisis exploratorio del fenómeno del acceso a la información pública gubernamental federal de México, usando métodos de ciencia de datos, periodo 2003 a 2015. En esa tesis se aplica aprendizaje automático para descubrir patrones relevantes en la base de datos de más de 200,000 solicitudes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias de Información Geoespacial en el Centro Geo en Aguascalientes. Cristian Arturo Cruz Meléndez es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Administración de Organizaciones y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, comisionado a la Universidad de la Sierra Sur en la División de Estudios de Posgrado. Sus principales líneas de investigación son gobierno electrónico, gobierno abierto y administración pública. Su actual proyecto de investigación se titula Inclusión Digital para la Transformación y el Desarrollo de Oaxaca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Nuevamente, sean todos bienvenidos y para entrar de lleno con esta presentación, cedo la palabra a doctor Sergio Rafael Coria Holguín. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a desactivar mi cámara para darle más atención a la pantalla. Bueno, pues este es el título de nuestro libro, Sitios Web Municipales de México, Perspectiva Interdisciplinaria de Computación y Administración Pública. Y, tengo algunos problemas para avanzar con las páginas. Disculpen ustedes. Perdón, Bueno, este libro proviene de estas preguntas básicas
Primero, ¿por qué tenemos interés en los sitios web municipales de México? ¿Cuántos sitios web municipales existen? ¿Cuáles son los municipios mexicanos que tienen un sitio web? ¿En qué se parecen los gobiernos municipales que sí tienen y los que no tienen un sitio web? ¿Y en qué se parecen los habitantes de los municipios que tienen y los que no tienen un sitio web en los municipios mexicanos? Bueno, la primera pregunta, pues nos interesan estos sitios web porque son un medio muy valioso para que los gobiernos locales puedan establecer comunicación con los ciudadanos. Idealmente, sería deseable que fuera una comunicación bidireccional, no solamente para que los gobiernos publiquen información, sino también para que los ciudadanos puedan interactuar con el gobierno y, en el caso ideal, también participar en forma activa. ¿Cuántos sitios web municipales existen? Pues en teoría debería existir uno por cada municipio mexicano. En total deberían ser aproximadamente 2.450, 2.460, pero pues este número no está muy bien conocido por razones que se comentan en el libro. ¿Cuáles son los municipios mexicanos que sí tienen website? Pues bueno, esto se podría saber en varias formas. Una de ellas sería ponernos a buscar manualmente en Google, lo cual sería un proceso muy laborioso, muy tedioso. Otra solución sería pues buscar alguna base de datos, alguna fuente de información en el gobierno que nos pudiera mostrar toda esta información. Este problema es abordado por nuestro libro. Y también un aspecto interesante es que nos propusimos analizar si existen patrones, tratar de descubrir patrones de similitudes entre aquellos municipios que sí tienen un website y los que no lo tienen. Esto desde el punto de vista de las características del gobierno municipal, sus características administrativas, y por otra parte, desde las características sociodemográficas de la población. Bueno, con base en esto, nuestro libro se organiza en 10 capítulos. El primero se llama Gobierno electrónico de sitios web municipales. El segundo, Diseño y desarrollo del estudio, donde se presenta la metodología. El tercer capítulo, Fuentes públicas de información sobre sitios municipales, donde exploramos diversas bases de datos que se denominan datos abiertos, que tienen una parte de esta información que nos interesa. Capítulo 4, resultados de análisis estadísticos de las fuentes públicas. Hicimos un análisis estadístico de esas fuentes para tratar de identificar cuáles son las fuentes más completas, y eso se muestra en ese capítulo. En el capítulo 5 presentamos los patrones geográficos que descubrimos. Simplemente mostramos en mapas cuáles son los municipios mexicanos que sí tienen y los que no tienen website. Capítulo 6, perfiles sociodemográficos de los municipios. Es decir, aplicamos aprendizaje automático para descubrir en qué se parecen los municipios que sí tienen y los que no tienen website. Esto es desde el punto de vista de las características de los habitantes y de sus viviendas. En el capítulo 7 presentamos un panorama estadístico de los gobiernos municipales. Me refiero a sus características de tipo administrativo, tomando como fuente el Censo de Gobiernos Municipales del INEGI de 2019. En el capítulo 8 también hacemos uso de aprendizaje automático, al igual que en el capítulo 6, para descubrir y representar los patrones desde el punto de vista administrativo de los gobiernos que tienen y los que no tienen website oficial. En el capítulo 9 ofrecemos una propuesta para crear un directorio semiautomatizado y un repositorio automatizado de websites municipales. Es decir, queremos abordar aquí el problema de facilitar la investigación de los sitios web municipales tomados como recursos informativos e intentando que esto se pueda hacer con estudios de mediano y de largo plazo. Finalmente, el capítulo 10 ofrece algunas conclusiones, recomendaciones y trabajo de investigación a futuro. Bueno, junto con este libro, que es un libro digital, ofrecemos algunos materiales descargables para quienes deseen profundizar en el estudio de este tema. Ofrecemos conjuntos de datos, lo que en ciencia de datos se llama datasets o datasets, específicamente en archivos de tipo CSV.
También ofrecemos mapas digitales, modelos de aprendizaje automático, código fuente en lenguaje de programación Python, y ofrecemos un pequeño demo de un repositorio de copias de los sitios web municipales. Y finalmente, también ofrecemos muestras de sitios web que presentan ciertos patrones interesantes en su apariencia, lo que en el diseño gráfico se llama el look and feel. Bueno, respecto a los conjuntos de datos, tenemos 5 conjuntos de datos. El primero se llama Municimex 2020. Estos son datos demográficos que se procesaron a partir del censo INEGI 2020. Como su nombre lo indica, contiene datos agregados o sumarizados a nivel municipal. Entonces, en este dataset, cada renglón es un municipio. Luego está el dataset que se llama MunicWebMex 2021. Este contiene las direcciones de los sitios web que identificamos. Ese proceso de detección de los sitios web pues se hizo en parte en forma automática, en parte en forma manual. Entonces contiene varios cientos, probablemente son como 800, entre 800 y 1000 direcciones de los sitios web mexicanos, y por cierto, pues contiene más información que las fuentes oficiales. Tenemos otro dataset que se llama MunicWebMex 2021. Este contiene datos procesados acerca de las características administrativas de los gobiernos municipales. Fue producido a partir del censo de gobiernos municipales que realiza el INEGI. En particular, utilizamos datos de 2021. Tenemos otro dataset que se llama MuniciDenue 2019. Pues el nombre proviene del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, llamado DENUE, producido por el INEGI, y pues básicamente ese es un directorio de negocios, incluye negocios desde los micronegocios hasta las grandes empresas multinacionales, y esto está organizado en forma de un catálogo. Finalmente, otro dataset que ofrecemos es un ranking del desarrollo evolutivo de los websites municipales. Este está producido a partir también del censo de gobiernos municipales del INEGI. Respecto a mapas digitales, pues los mapas que ofrecemos están presentados en el capítulo 5 del libro y se pueden descargar. Generalmente los investigadores o los estudiantes o los servidores públicos pues llegan a necesitar mapas para sus diversas actividades, y pues nosotros ofrecemos estos mapas donde se muestran cuáles son los municipios que tienen y los que no tienen sitio web. Por ejemplo, este es uno de los mapas donde mostramos esto, y pues la utilidad de los mapas como recurso informativo es que nos facilita la percepción visual para detectar ciertos patrones. En este caso estamos hablando de patrones geográficos. Y también con recursos, dentro de los recursos descargables, ofrecemos modelos de aprendizaje automático que fueron producidos con un software libre que se llama Weka. En particular, son 2 tipos de modelos. Unos se llaman árboles clasificadores y otros se llaman reglas clasificadoras. En general, pues nos muestran en qué se parecen los municipios que sí tienen y los que no tienen website de gobierno electrónico, desde la perspectiva de características sociodemográficas y aparte de las características de las administraciones públicas. Este es un ejemplo de uno de los modelos de aprendizaje automático. Este es un ejemplo de un árbol clasificador. De momento no vamos a entrar en los detalles de este modelo, pero modelos similares están presentados en el libro, y la utilidad de ellos está en que nos ayudan a descubrir desde el punto de vista sociodemográfico, y por otra parte, desde el punto de vista de las características de las administraciones municipales, en qué se parecen los municipios que sí tienen y los que no tienen website. Aquí, por ejemplo, pueden ver que hay algunos nodos que tienen forma elíptica, pues estos nodos representan variables, y tenemos nodos en forma de rectángulo. Esos nodos representan si los municipios tienen o no tienen sitio web. Aquí los reconocemos por la palabra sí y la palabra no. Entonces, los nodos rectangulares que dicen no, significa que el municipio no tiene sitio web,
Los que tienen la palabra sí, significa que el municipio sí tiene un sitio web. Y las variables, pues en este caso son variables tomadas del Censo de Población y Vivienda. Y pues para dar un ejemplo muy rápido, tenemos una primera regla descriptiva que está aquí arriba, en este nodo que dice no. Pues esto representa una pequeña regla descriptiva que nos dice que si un municipio tiene un porcentaje de viviendas que tienen telefonía celular que es menor al 59%, entonces es muy probable que ese municipio no tenga un sitio web gubernamental. Es una regla descriptiva muy simple, solamente un ejemplo. En nuestro libro presentamos patrones un poquito más complejos de las reglas que describen a los municipios que sí tienen y los que no tienen website municipal. Lo que vemos ahora es una parte de un modelo de árbol clasificador, pero representado en forma de texto. Entonces, esto puede ser de interés para quienes hacen ciencia de datos, para quienes se dedican al aprendizaje automático, y pues estos modelos tienen la gran ventaja de que son fáciles de entender por personas que no son especialistas o conocedores del aprendizaje automático. Si nosotros conocemos el significado de estas abreviaturas, de estas variables, pues podemos comprender cuáles son los patrones que fueron descubiertos por el algoritmo. Y pues también en los recursos descargables incluimos un script, o sea, un pequeño programa en lenguaje de programación Python que sirve para hacer en forma automatizada la descarga masiva de la página web inicial, página web principal de los sitios web municipales mexicanos. Entonces, yo espero que esto resulte de interés a investigadores, a estudiantes y a profesionistas de las áreas de computación, de informática, administración pública y otras relacionadas. Este es un ejemplo también de los materiales descargables. Es un ejemplo de patrones de similitud en la apariencia de los sitios web que encontramos. Esto lo encontramos accidentalmente al hacer una exploración visual, una exploración, por decirlo, manual, y podemos identificar que hay una cierta similitud en esos 4 sitios web. Por cierto, son sitios web del Estado de México, son 4 municipios del Estado de México, y se percibe cierta similitud en su estructura, en la organización de sus contenidos, y pues esto es relevante desde el punto de vista de informática y de computación, porque nos puede sugerir, nos está diciendo que esto pudiera provenir de una misma empresa, de una misma herramienta de software, y esto pudiera tener algún interés desde el punto de vista de administración pública. Bueno, pues por mi parte es todo, y a continuación mis compañeros van a profundizar más en algunos de estos temas. Gracias, muchas gracias, doctor Sergio, por compartirnos un panorama general de los temas y conceptos que ofrece esta obra, que están dirigidos, pues, como ha comentado, a investigadores, maestros, estudiantes que están relacionados con el tema de la informática y la computación. Agradecemos su participación. Y antes de continuar, aprovechamos para invitar a quienes nos están siguiendo por este medio a que visiten el catálogo .atexto.mx, el cual tiene alrededor de 15,000 títulos de las 53 instituciones de educación superior que conformamos la red. Y también que conozcan el catálogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el portal libros.uaa.mx, donde pueden descargar el libro que hoy se está presentando. Muy bien, para continuar con nuestra presentación, cedemos el uso de la voz al doctor Cristian Arturo Cruz Meléndez. Le escuchamos. Gracias, muy buenos días nuevamente. ¿Sí pueden ver ya la presentación? Se ve correctamente, gracias. Ok, muchísimas gracias, Sergio, nuevamente. Buenos días a todos los asistentes. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la parte teórica de la investigación. Nos encontramos en la disciplina de gobierno electrónico, que es una disciplina inevitablemente, un campo de estudio inevitablemente interdisciplinario, ¿no? En el que convergen varias disciplinas. La prueba es este libro, que fue escrito por 2 expertos conocedores del área de informática, de sistemas, y por un servidor que estoy en las áreas de administración pública, ¿no? La interdisciplina nos hace que nosotros tengamos un diálogo, permanente con un solo objetivo, y en el que cada uno de nosotros aporte
lo que sabemos de nuestra área, de nuestro campo de conocimiento y generemos nuevos objetos de estudio, nuevas metodologías y nuevos saberes, ¿no? Es lo interesante de la interdisciplina. La parte teórica de este libro nos habla un poco del gobierno y la tecnología, ¿no? Los gobiernos siempre han usado las tecnologías, las que han estado presentes en las diferentes épocas. En los inicios, pues el gobierno se empezaron a utilizar los telégrafos, el fax y también obviamente los teléfonos tradicionales, ¿no? Los teléfonos alámbricos que ya prácticamente están en desuso. Posteriormente, ya posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues empezó a aumentar la informática, las computadoras, los dispositivos de transistores, y hasta que se llegó a lo que se conoce a la era de la información, ¿no? Algunos también le llaman la cuarta revolución industrial, la era digital, marcada por las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TIC, y en particular el Internet, ¿no? El Internet que está, y las TIC que están prácticamente en todas las áreas de nuestra vida, en la salud, en el comercio, en la educación, en la seguridad y por supuesto los asuntos públicos, la democracia, las políticas públicas y el gobierno pues no se han quedado excluidas del uso de las TIC. Entonces, hay un punto de inflexión en esta cuestión. En 1999, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, emite un documento llamado E-Government Directive, o la directiva por un gobierno electrónico, en el que instruye a las agencias de gobierno a utilizar los beneficios en aquel tiempo, 1999, de las incipientes TIC, ¿no? Del Internet que estaba, digamos, en su primera etapa, y a partir de aquí se le empieza a llamar gobierno electrónico al uso de las tecnologías por parte de la administración pública, lo cual, dicho sea de paso, pues es las definiciones de gobierno electrónico que se han venido a construir, porque también, además de la cuestión pragmática, surge un nuevo campo de conocimiento, que es el gobierno electrónico, ¿no? La prueba es que hay una literatura, hay investigación, una comunidad académica, y en el caso, como estamos nosotros tres vinculados, hay hasta un posgrado, ¿no? En gobierno electrónico. Tradicionalmente, repito, el gobierno electrónico se entiende como la incorporación o el uso de las tecnologías por parte de los gobiernos. Si buscamos las definiciones de gobierno electrónico, va a venir esa parte de manera inevitable. Lo que llega a cambiar es para qué se utilizan las TIC, ¿no? Algunos se quedan trámites, servicios, obtención de información básica, algunos varían, depende el usuario del gobierno electrónico, que pueden ser los ciudadanos, las empresas, la sociedad civil, los empleados públicos y incluso la relación entre los propios gobiernos, y en etapas más avanzadas ya se habla de el gobierno abierto, que incluye las dimensiones de participación ciudadana y transparencia colaborativa, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con datos abiertos, que son recursos eminentemente digitales. Vinculado un poco a la investigación, obviamente cuando se habla del sector público tenemos que apegarnos a un marco legal. O en este caso, en caso de gobierno electrónico en México, no hay todavía como tal una ley que unifique todos los conceptos de gobierno electrónico, no hay una ley, digámoslo así, de gobierno digital, sino que hay diversos ordenamientos que nos vinculan al gobierno electrónico. De manera jerárquica podemos empezar a hablar de la Constitución Política. En su artículo 6 nos habla de el derecho al acceso a las TIC y la obligación del Estado a proporcionar el paso a la sociedad de la información. Como acuerdos internacionales, pues lo más cercano es la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, que se firmó desde 2007 y donde se marcan principios y guías de actuación por parte de los gobiernos para la implementación de políticas de gobierno electrónico. Después tendrían las leyes generales que tienen que ver con alguna materia de gobierno electrónico. En este caso se identifica la ley de firma electrónica, la ley de protección de datos en posesión de los sujetos obligados, la ley federal del procedimiento administrativo y la ley del consumidor. También tenemos la ley de protección de datos personales, ¿no? Digamos, son materias importantes, factores claves de gobierno electrónico, pero en este caso no, digamos que hay todavía algunos vacíos en la ley para reforzarlo, ¿no? Como un área de oportunidad. Bueno, la parte fundamental del libro son los portales o sitios web de gobierno. La literatura de gobierno electrónico los marca como uno de los tópicos más estudiados
y a los sitios web como una de las herramientas principales, o quizá la principal, con la que nosotros identificamos al gobierno electrónico, ¿no? A veces buscamos, decimos, busca en su sitio web, o métete a la página a ver si puedes obtener la información, incluso realizar el trámite de manera completa. Pero, ¿a qué se refiere el sitio web? Bueno, el sitio web de gobierno es un sitio, obviamente, que permite el acceso de los usuarios, ya dijimos, ciudadanos, organizaciones civiles, empresas, a toda una serie de recursos que los gobiernos ofrecen, es decir, una oferta de servicios y una oferta de información. Puede ser noticias, actualizaciones de información que tiene que ver con las obligaciones de transparencia, incluso para la interacción, ¿no? De un diálogo directo y intermediarios entre la administración pública, el servidor público y el ciudadano o el interesado en el servicio de gobierno electrónico a través de la herramienta como el chat, y también desde una parte transaccional nos permite hacer un pago, obtener un trámite sin la necesidad de trasladarnos a la oficina de gobierno. De hecho, en algunos lados a los sitios web se les conoce como la sede electrónica del gobierno. ¿Por qué? Porque sustituyen a la sede física tradicional. También dentro de la literatura de gobierno electrónico está lo que se conoce como los modelos evolutivos, lo cual nos dice que los sitios web se van evolucionando y se van volviendo más sofisticados en función de lo que ofrece a los usuarios, ¿no? La literatura ha llegado a identificar hasta 25 modelos evolutivos, ¿no? Por etapas que van de 5 a 7 etapas. Para fines de la investigación, pues se tomó lo que es la presencia, la información, la interacción, la transparencia y ya lo vinculado al gobierno abierto, ¿no? En esta diapositiva, pongo un poco para ejemplificar cómo identificar las etapas evolutivas del gobierno electrónico en lo que es un modelo de portal tradicional. Para empezar, tenemos bueno, la URL con el nombre del municipio, y muy importante, como institución de gobierno, tienen que tener el dominio .gov, que nos indica que estamos ante un portal oficial. En algunos casos, se han encontrado pocos casos, pero los gobiernos municipales llegan a tener los dominios .com, ¿no? Lo cual pues nos indicaría, nos confundiría, ya que el dominio .com nos indica que estamos ante una página comercial, y eso nos podría desviar un poco de algunos fines. Por eso es importante que el dominio de los municipios tenga el .gov. Bueno, la primera etapa sería la presencia, ¿no? O sea, ya el municipio ya tiene su portal web, ahora vamos a evolucionarlo. Como etapa informativa podrían ser, por ejemplo, noticias, novedades, información que se va actualizando diariamente, ¿no? Lo que está haciendo el municipio, si hay algún tipo de información. Por ejemplo, durante la pandemia, pues los gobiernos actualizaban periódicamente estadísticas, noticias, avisos de autoridad, cuestiones que tenían que ver con la cuarentena, ¿no? Se puede también, como información básica, la ubicación, la historia del municipio, sus tradiciones, sus fiestas y todo aquello que le genere valor. En una siguiente etapa digamos, de transacción, es cuando nosotros podemos hacer algún tipo de trámite o un servicio totalmente en la página. Aquí, por ejemplo, tenemos Abre tu empresa, que es un servicio dirigido obviamente a empresarios que quieren realizar sus trámites municipales, y lo pueden hacer en algunos casos totalmente desde la página. Otros paga el predial en línea, ¿no? Que en el caso de los municipios, pues es una de sus principales fuentes de ingreso, y muchos usuarios pues agradecen que se pueda hacer desde la página de internet sin ir a las tesorerías o hacerlo con dinero en efectivo, ¿no? Y en algunos casos pues, llegan a tener hasta su carpeta ciudadana, donde el ciudadano de manera personalizada entra y realiza sus trámites. En una etapa, y me salté la etapa de interacción. La etapa de interacción es cuando se genera un diálogo directo entre el gobierno y el ciudadano. Los canales pueden ser el correo electrónico tradicional, sus redes sociales, obviamente se mantiene todavía la telefonía, y en algunos casos también está la opción de un formulario o de un chat. Y en las etapas más avanzadas del gobierno electrónico, pues ya está la etapa de transparencia, ¿no? Las obligaciones que por ley tiene que cumplir el municipio. Aquí, por ejemplo, pensando en municipios de Oaxaca, tenemos que encontrar en sus páginas lo referente al artículo 9
y a los artículos 70 a 71, que en términos generales son la ubicación, directorio, algo que la gente pregunta mucho, tabulador de sueldos de los funcionarios, obras públicas, cuenta pública, organigrama y todo lo que menciona las fracciones de este artículo. Y en otro nivel de transparencia, que no es obligatorio, pero sí es muy valioso, es cuando se generan datos abiertos, digitales y que pueden ser reutilizables, ¿no? Otra cuestión que pueden tener los municipios, pues son, por ejemplo, enlaces a otros portales de gobierno, como por ejemplo en este caso, portal al gobierno federal, portal al gobierno del estado, a la Plataforma Nacional de Transparencia para aumentar los niveles de transparencia, y en algunos casos, como vemos arriba y a la derecha, cuestiones de usabilidad y de accesibilidad. En este caso, pues podría ser cambiar el color o el tamaño de la letra en caso de que nuestro usuario tuviera algún tipo de problema visual, ¿no? Y en la parte de abajo, pues tenemos un contador de visitas que nos genera un indicador que nos permite conocer cuántas usuarios, visitas está teniendo nuestro sitio, y también algún formulario no tanto de los servicios municipales, sino de presentación y mejora del sitio, ¿no? Que se llama en este caso el diseño centrado en el usuario. También se estudia en este libro cuáles son los determinantes de los gobiernos locales. En este caso, determinante se entiende como los factores de éxito que permiten que un municipio tenga su portal web y que este portal web funcione adecuadamente, ¿no? Los que se identifican son, por ejemplo, la disponibilidad de tecnologías de la información, que haya conectividad, que haya acceso a una infraestructura tecnológica, los niveles de brecha digital. Pues se ha dicho que en lugares donde la brecha digital es alta, pues es poco demandado, poco necesario un portal web. Recursos económicos del municipio, en este caso si se tiene la capacidad de generar el sitio web, la situación socioeconómica de la región, como en algunos casos pues está en zonas alejadas, apartadas, y también la oferta de servicios, es decir, ¿qué ofrece nuestro municipio? ¿Es nada más informativo, es transaccional o incluso ya tiene que ver con la transparencia? Y por último, bueno, ha habido ya desde hace más de 10 años antecedentes en la investigación de los sitios web municipales. Los temas que más se detectaron en la obra son la privacidad, la protección de datos personales de los sitios web, cuestiones de seguridad informática, usabilidad informática y basada en el usuario, la evolución, que es lo que ya acabamos de ver, qué ofrecen los servicios municipales, la preparación de los servidores públicos para tener y para atender un sitio web, la arquitectura visual del sitio, y también se han detectado y se han estudiado cuáles son las principales causas de fracaso y de éxito de los proyectos de sitios web municipales. Y, bueno, y de mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian, por habernos presentado de forma clara, de forma muy interesante, pues el significado y todo lo que tiene que ver con este gobierno electrónico, sus usos, sus beneficios, los aspectos legales y cómo suele ser o resulta ser una herramienta sumamente importante para los gobiernos y los municipios. Muchísimas gracias por su presentación. Antes de continuar, queremos también nuevamente invitar a quienes tengan la oportunidad de acudir al campus universitario. Los invitamos a que visiten y conozcan la oferta de libros que los expositores tienen para ustedes en el edificio de Infoteca, y por supuesto a que participen en el programa de presentaciones, charlas y programa cultural de esta 24ª Feria del Libro Universitario. Bien, para continuar con la presentación es momento de escuchar al maestro Cruz. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar si se puede ver la presentación? Se ve muy bien, maestro. Adelante. Muchas gracias. Tengo el enorme gusto de presentarles y ofrecerles uno de los apartados del libro, capítulo 5, Patrones geográficos en mapas digitales. Con esta obra, los autores buscamos, desde diferentes ángulos, el estudio de sitios web municipales a través de las distintas metodologías y perspectivas. Una de ellas es las ciencias de información geoespacial. El uso de este tipo de sistemas facilita la visualización y relación del fenómeno, permitiendo la consulta y la representación de los resultados a través de mapas digitales. Los mapas permiten observar de forma más práctica la dimensión del fenómeno. Con la simbología que se utiliza, el lector puede visualizar y analizar, por ejemplo, el número de municipios que cuentan
con un sitio web y asociar a esto los temas que se relacionan con el uso de dichas plataformas. Dos aspectos muy valiosos de la visualización de datos sobre mapas son, uno, que estos mapas permiten descubrir patrones que no se perciben en el análisis cuantitativo representados en tablas o gráficas estadísticas. Y dos, permiten generar nuevas preguntas de investigación. Este capítulo es completamente descriptivo, presenta mapas producidos mediante SIG, usando los datos que se han procesado en el capítulo anterior, denominado análisis estadístico de las fuentes públicas. El territorio de México se analiza con base en las 8 zonas económicas definidas por Foucault, que es noroeste, noreste, occidente, oriente, centro-norte, centro-sur, suroeste y sureste. La tabla 32 presenta un análisis estadístico general de estas zonas. Se puede ver que las zonas económicas con más municipios con website son el oriente. De un total de 573 municipios, de los cuales 508 cuentan con sitios web que corresponden al 88.7% y 65 no cuentan con sitios web que corresponden a 11.3%. De forma análoga, la zona económica occidente, integrada por los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, con un total de 268 municipios, 253 cuentan con sitios web equivalentes al 94.4% y solo 15 municipios de esta zona no cuentan con sitios web. Conviene resaltar las zonas económicas que no tienen sitios web municipales, que es el suroeste, que está conformada por los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. De un total de 775 municipios, solo 198 cuentan con sitios web municipales, que corresponde al 25.5% del total de esta zona, mientras que 577 municipios no cuentan con sitios web, que equivale al 74.5%. Algo similar ocurre con las zonas del noreste. Está integrada por 132 municipios, de los cuales 87 tienen sitios web y 45 no tienen sitios web, que equivale al 34.1%. La figura 2 presenta los municipios de México que tienen o no tienen un website gubernamental. Se puede corroborar lo mencionado anteriormente. El suroeste y el noreste son las entidades federativas con mayor presencia de municipios y sitios web. ¿Qué es lo que se puede visualizar aquí en blanco? La figura número 3 presenta los municipios que tienen también o no tienen websites en la zona noroeste, siendo el estado de Chihuahua el estado en donde se encuentran más municipios sin websites y algunos de Durango. Los estados de Baja California y Baja California Sur, la mayoría tienen sitios web. La figura número 4 presenta también los municipios con respecto a la zona noreste. Y aquí las entidades federativas de Nuevo León y Coahuila son las que tienen menos sitios web. Aquí Coahuila y Tamaulipas son los que tienen la mayoría de los sitios web. La figura número 5 presenta los municipios también con respecto a la zona occidente. Se observa que los estados de Jalisco y Michoacán son las entidades federativas con más municipios y websites. Michoacán y Nayarit son los que en la mayor parte tienen municipios con páginas web. La figura número 6 presenta la zona económica oriente y aquí destaca la entidad federativa de Puebla
con más municipios sin sitios web, aproximadamente 47 municipios. También se observan algunos municipios de Veracruz sin sitios web. Los estados de Hidalgo y Tlaxcala son los que tienen más municipios. Con respecto a la figura número 7, que es la zona económica centro-norte, en este mapa la entidad federativa Zacatecas es la que tiene más municipios sin websites, aproximadamente 27, y unos 5 municipios de la entidad de Guanajuato. Aquí la mayoría, Querétaro, San Luis Potosí, son los que tienen sitios web. La figura número 8 se refiere a la zona económica centro-sur de los municipios. Y en este mapa se aprecia que las entidades con más municipios y sitios web son México y Morelos. Y aquí la Ciudad de México, el Estado de México son los que tienen más. La figura número 9, que representa la zona económica del sureste. Yucatán es uno de las entidades federativas con más municipios sin sitios web, 33 municipios de un total de 106, y Campeche con solo 2 municipios sin sitio web. Quintana Roo y Tabasco, la mayoría tienen sitios web. Finalmente, la figura número 10, que es referente a la zona económica del suroeste. Las entidades con más municipios sin sitio web son Oaxaca, 510 de un total de 570 municipios. Le continúa Chiapas, con 37 municipios y sitios web de un total de 124. Y finalmente Guerrero, con 30 municipios y sitios web de un total de 81. El estudio de la latitud geográfica de ubicación del municipio es relevante, ya que los municipios dentro de las entidades federativas del sur y del sureste, que son los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son en términos generales los que tienen menos websites en México. Además, durante varias décadas, estas 3 entidades federativas han sido las que han presentado los niveles de desarrollo más bajo en este país. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Doctor Cruz, maestro Cruz, muchísimas gracias por la exposición que nos ha hecho, por subrayar la importancia que tienen los mapas en el análisis de los sitios website en México. Agradecemos muchísimo su participación y seguimos recordándoles a quienes nos siguen por este medio que pueden descargar el libro que hoy presentamos de manera gratuita en el portal o en el sitio libros.uaa.mx. Pues bueno, hemos tenido una presentación muy interesante y no me resta más que decirles que a nombre del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, agradecemos a nuestros invitados Sergio Rafael, Hermelando y Cristian Arturo su generosa participación, y a quienes nos acompañaron por Facebook les damos las gracias por el favor de su compañía. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.